pues hay historias que contar y ese segmento quizás lo titularé Pasadas, Vaciles y Pasadas, siendo como anécdotas o historias pues de contar cosas vividas, referente a un llamado que les hice a la comunidad de salir a apoyar al mercadito salvadoreño, que viene siendo como un sitio histórico de vendedoras ambulantes que, si les contara, mucha gente piensa que la Once y la Vermont a la entrada del corredor salvadoreño fue el primer lugar de puestos, o sea, espacios donde vendían comida de antojitos salvadoreños de lo más auténtico. Y me refiero a antojitos porque mucha gente piensa que, conoce las pupusas, pero no conoce más allá. Y ahí es donde yo le echo la invitación a la gente de explorar más, de empaparse de nuestra cultura, ya que pues vivimos a la par, somos vecinos, y yo creo que es la única forma que esa reciprocidad de conocer culturas de cada quien, porque yo conozco y aprecio mucho la cultura mexicana, pero en veces siento como que no hay esa reciprocidad. La gente, quizás no hay salvadoreños en lugares donde viven en Los Ángeles, pero los que están en áreas donde sí radicamos mucho, pues se les hace el llamado, empaparse. Entonces, sí, hay una historia que contar de cómo hemos hecho hogar en este sitio, que muchos, yo creo, la verdadera experiencia de muchos que me han contado, que algunas personas pensaron que no se iban a quedar aquí permanentemente cuando recién emigraron en los 80s. Algunos ya tenían plan de hacer casa aquí. Quizás tenían un familiar y ese fue el vínculo que los trajo hasta Los Ángeles. Pero como en el caso de la familia de mi mamá, los que emigraron vinieron en grupo, y muchas personas pensaron de familia de mi mamá pensaron que se iban a quedar aquí temporalmente. Algunos tenían planes de que pensaron que la guerra, el conflicto iba a durar un par de años y iban a regresar. Pero ya ven, muchos se quedaron aquí pues, y sin querer Los Ángeles se ha vuelto hogar para muchos de nosotros. Y es ahí donde yo nací. Entonces, para mí es El Salvador que yo conozco, lo conocí aquí en Los Ángeles. Y pues esa es mi perspectiva, mi experiencia, ¿va? Y un sitio para mí muy especial, muy importante, muy emblemático. Fue, para que vean que soy de la vieja escuela, vea, yo no ando con lo que fue la Vermont y la 9. Hoy la 9 la llaman James Wood, pero los que somos de la vieja escuela seguimos llamándole 9, porque ahí fue donde estaba un supermercado cubano que se conocía como Liborios. Es difícil porque si cocinas comida salvadoreña es diferente a la mexicana. Hay especies que no podés encontrar en otra parte. Entonces los cubanos han sido bizneros siempre. Y siempre ha habido como un cubano envuelto en espacios que nos han favorecido a nosotros. El primer supermercado grandote, porque yo diría que aquí antes que llegaran los salvadoreños, mucha gente desconoce, también había una comunidad de cubanos exiliados aquí en Los Ángeles. Creo que ahí por Echo Park. Y ya se ha quedado como una placa o una estatua de José Martí o algo así, en homenaje a la comunidad que radicó ahí desde, creo, en los 60s. Llegaron los salvadoreños y bueno, yo creo desplazaron áreas donde habían cubanos, porque me percato yo de que habían familiares que tuvieron como noviazgos así con cubanos o cubanas. Entonces me imagino, había una comunidad aquí. Y de pronto pues cuando llegaron los salvadoreños se apoderaron de ciertas áreas y ahí pues se volvieron áreas así muy salvadoreñas, ciertos puntos de Los Ángeles. Entonces ahí mis padres se conocieron ahí por la Vermont y la Beverly. Y más abajito está la que era la 9, sobre la Vermont. La Vermont es nuestra arteria. Quien no conoce Los Ángeles, siga la Vermont y allí es donde va a ver el paso de nuestra comunidad. Nosotros nos quedamos en la Vermont. Es la arteria salvadoreña de Los Ángeles, desde East Hollywood hasta el sur centro. Entonces, pues ahí por el Liborio era este supermercado. Ahí podías agarrar relajo para hacer son las especias para hacer los tamales. Comprabas todo, hasta tu paste para bañarte, tu jabón de cuche.
Sí, yo recuerdo esto, sin ser gracioso, me acuerdo que sí era un espacio, los que sobraban eran las ventas de mangos, muchas ventas de mangos. Y es por eso también que muchos salvadoreños muy apegados a la comida tailandesa, porque ahí había una cadena de restaurantes de comida tailandesa llamados Ocha. Hasta hoy llegan familiares de otros estados y dicen, hey, llévame a la Ocha. Para el salvadoreño, ese restaurante, lo que es la comida tailandesa, ahí la conocimos. Y yo diría que el salvadoreño, muchos de esos tailandeses tuvieron mucho éxito porque muchos salvadoreños les consume hasta el día actual. Y de todos los latinos, yo diría que el salvadoreño es el que más tiene apego con la comida tailandesa. Y es por eso, porque a quien vivía ahí en la Vermont y la 9, pues eran uno de los puntos de concentración nuestras. Hay mucha historia que contar ahí. En la esquina, pues al otro lado, nacieron las dos letras, por decir, va. Pero ahí era el puesto, y ahí estaba el Liborios Market. Ahí ibas a agarrar todo lo que necesitabas de comida salvadoreña, crema, queso. El Turco, sé que fue quizás previo, pero era una carnicería, tenía menos productos, pero también era un espacio. Y allí es donde hicieron el mercadito salvadoreño actualmente. Ese está ya a la entrada de lo que hoy se denomina Corredor Salvadoreño. Y un día les voy a contar de pasada de cómo se estableció eso. Y costó abrir brecha porque fue cuesta arriba también. Muchos perjuicios, mucha gente que se opuso a que materializara ¿cómo le llamé? Ese renombramiento de parte de la ciudad. Es un bulevar, por decir. Ni siquiera es una ciudad, pero cómo se opusieron y nos dieron guerra por ese pedacito. Comunidad coreana y habían uno que otros ahí que habían radicado mucho tiempo que no se opusieron a que se diera, pero ya hemos estado ahí y hemos vivido aquí. Yo me siento parte de esta comunidad, les guste o no, somos parte de la tela de aquí, pues todos tienen un pedacito y yo siento que nosotros también tenemos derecho a ese renombramiento y gracias a Dios se hizo, ¿va? Pero entonces los puestos de las ventas comenzaron ahí, gentes, ahí en la 9 y la Vermont. Iba los fines de semana fuera de Liborios Market. Ahí fue que yo conocí lo que era todo el chuco. A mí me encantó. La primera vez no me gustó porque no había cómo comerlo. Pero me explicaron, tenés que agarrar el pan francés, lo empapás, por decir, en el chuco, así bien llenito de alguaste y chile. Me encantó. Y yo crecí con pan francés, no con bolillo. Lo mío siempre ha sido pan francés. Y el primer pan que yo conocí hasta hoy, si me tapan los ojos y le pego una mordida, reconozco el pan de la panadería salvadoreña que está ahí en la Kenmore y la Beverly. Para mí ese es el pan francés que yo crecí. Entonces pues allí conocí mucho de mi cultura. Y yo recuerdo que había ambiente, pues había la gente ahí contando chistes, comiendo. Era un espacio así tipo Zanzíbar, me imagino, pero aquí en Los Ángeles, así en la calle. Todo el mundo buscaba ahí su vendedora. Habían un vergo de vendedoras a los dos lados de la calle, ¿va? El detalle es que antes llegaba la policía. Los de la Rampart hostigaban mucho a esas vendedoras. Y pues daba sentimiento, a veces mirabas cómo les tiraban las cosas, les daban infracciones, las enchuchaban y las llevaban a la estación solo por intimidarlas. No documentaban, solo las levantaban, las esposaban y las llevaban a la estación. Y eso recuentan muchos me acuerdo. Y indignaba porque estaba de lo más tranquilo en ambiente y caía la placa, ¿vean? Y todo el mundo en guinda. Y me acuerdo que en una ocasión, bien me acuerdo, era un policía asiático y con un lapicero dio bien duro en el ticket, ¿verdad? Diciendo, porque todo el mundo salió corriendo cuando escuchamos la sirena y llegó el carro, ¿va? Y entonces dice, ¿cuál de ustedes ilegales está vendiendo? Pero lo dijo en inglés. Y me hizo hervir la sangre porque antes de que lo dijera también le dio vuelta a las ollas de tamales y las pisoteó. Pisoteó los tamales y nos volteó a ver como chungueando. Escupió en la comida y volteó a ver, chungueando. Y entonces me indignó. ¿A quién no encachimbaría eso?
Y recuerdo que yo era un niño de 12 años, saqué el dedo y me dicen, acércate, chungueándome a mí, va. Entonces yo, no hay pendejo, agarré paso, va, comencé a caminar y me dirigí al 7-Eleven que está ahí en la esquina. Y entonces se sube el hijo de puta en el carro y a mi paso va en la patrulla, yo caminando en la acera, va. Y me volteé a ver y dice, hey, mira acá, me decía, sos hombrecito, sacame el dedo, hacelo otra vez, me decía, chungueándome hasta que llegamos al 7-Eleven, dobló el hijo de puta. Pero esas eran las interacciones que teníamos con los uniformados y pues había... La rampa le hizo mucho daño a nuestra comunidad, siento yo. Se vivió en familia también, que a un familiar le sembraron una pistola, le fabricaron eso, se fue deportado, aún estaba la guerra civil. Para mí entonces no es un... Lo que sale en la película Training Day es como... Nosotros conocemos de primera mano, porque ¿quién vivía en Rampart? Salvadoreños. Esa película Training Day, it's off, porque if they really, si hubieran querido ser auténticos y hubieran hecho puros salvadoreños en esa película, las comunidades donde patrullaban, porque ese es quien hostigaban, ese es quien maltrataban y a quienes le fabricaban casos. Otro señor amigo de la familia lo penquearon y él vio una injusticia y solo por decir, hey, no le peguen, también lo veriquearon. Y nunca quedó bien el señor otra vez, habla solo. Son injusticias que se vivieron, ¿verdad? Y si alguien quisiera hablar de esto, pues sería... Utilicen este medio para... Y yo simplemente cuento lo que llegó a mis oídos, ¿verdad? Hay cosas que yo no las viví, gracias a Dios, pero sé que a mi comunidad les pasó. Entonces los primeros puestos eran allí, en la 9 y la Vermont. Llegabas y, hey, mi amor, venga para acá, ¿qué va a querer? Me acuerdo una vez que también andaba yo caminando ahí y mi papá es bien platicador, estaba conversando con una de las vendedoras ahí y entonces no había espacio en la acera, yo esperándolo y una señora ahí, hey, mi amor, venga, aquí le tengo atol el chuco, le tengo empanadas, nuegados, ¿qué va a querer? Y le digo, dije que hoy nada, señora. Y me dice, parte si hay, monijo la gran puta, si no quiere que la aviente a todo. Puta, en un pispiliar de, venga mi amor, váyase a la mierda, hijo de puta, porque no le quise comprar atol ni nada. Pero así es nuestra gente, va. Ese es el ambiente que a mí me gustaba, y ahí crecí yo, va. Y pues de ahí gradualmente empezaron en la 11, en la Vermont, vendían frijoles, conchas, pero si querías buen chuco, siempre lo encontrabas en la 9, la Vermont y la 9. Cerró el Liborio Márquez. Liborio dejó un impacto en la comunidad, dejó su huella. Me acuerdo cuando Liborio Márquez cerró, hicieron la pupusa más grande, creo que querían competir con los de San Salvador. Y puta, hicieron una gran pupusa. Esto, si no me equivoco, era como por el 2004 quizás. No sé, no recuerdo con exactitud, pero recuerdo que hasta los bomberos llegaron por si en dado caso agarraba fuego a esa onda porque estaba tremenda. Ya imagina la maraca que llegó, a toda la mar ahí reunida alrededor, esperando. Eran bonitos momentos que se vivieron. Deje ver, pues ahí era la 9 y la Vermont. Y pobres vendedoras vivían constantemente hostigadas. La policía, mujeres indefensas salvadoreñas que seguramente ahí sacaban el sostén para mantener a su familia, 2 para mandar remesas a El Salvador, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas ahí aguantaban mucho hostigamiento. Entonces en otra ocasión me acuerdo que había una que... Saber qué le pasó a esa señora, se llamaba Griselda. Y me acuerdo bien que la policía le tiró su comida y los pastelitos tirados en la acera, el montón de nuegados que había hecho, estaban todos tirados en la acera, como a la salida del estacionamiento de Liborio. No sé quién se acuerda, pero recuerdo unas lagrimotas que le salían a
Griselda. Y no sé, me tocó el corazón. Y llorando la señora así desconsoladamente, con cólera estoy seguramente. Y me acuerdo en una ocasión, porque creo que tenía cáncer, y me dice, su papá ya vino a comprar aquí, no me va a comprar nuevas a mí, me dice. Esas viejas putas tienen marido que las mantenga, yo no. Pobrecita. La cosa es que le botaron sus nuegados, va. Y recuerdo, iban pasando unos pandilleros. Y por eso, yo no defiendo pandilleros, pero entiendo los factores que contribuyeron a que se formaran. Eran todo el bullying y el acoso que se dio en las escuelas. Y bueno, se creó un fenómeno, ¿verdad? Pero también conozco quienes no son como los desalmados que cometen crímenes allá, ¿verdad? Y ese día yo presencié, habían unos que se tocaron el corazón y iban pasando un pandillero. Y la vio la Griselda llorando. Y le dice, ¿qué pasó? Y ella entre llantos, hijo de puta, me botaron mis nuevas. Y puta, ¿quién no se tocaba el corazón? Porque si vivías ahí, cada quien se conocía, era lo bonito. Había como ese sentir de comunidad. Y me acuerdo que el maje, no sé cuánto la de haber dado, pero vi un billete de 20 que estaba ahí, era como... Y se lo dio en la mano y le dije, tome aunque sea esto, le dice. Y ya experiencias anécdotas que yo recuerdo. Recuerdo pues ese barrio con gente, con mi gente. Y por eso esos espacios para mí son muy especiales, son muy sagrados. Después se dio lo que es el corredor salvadoreño. Y recuerdo en unas reuniones locales, cuando todavía era una idea y no había materializado, pues había mucha gente que se oponía y una persona fue tan atrevida y con perjuicios, pues lo dijo abiertamente. Dijo, ¿qué contribuye esa comunidad aquí a Los Ángeles, a esta ciudad? Dijo, traen su pobreza, violencia tercermundista. ¿Qué aportan aquí? O sea, me imagino una persona tan ignorante, racista y con perjuicios. Y lo triste del caso que era una latina, lo dijo en esa reunión. Y había muchos coreanos ahí que querían extender, creo, parte de Koreatown. Pero al extender para crear el corredor salvadoreño, iba a crear conflicto. Porque yo creo que lo querían comenzar, si no me equivoco, puedo estar equivocado, en la Vermont. Pero iba a interrumpir, porque ahí donde iba a establecerse el corredor salvadoreño. Pero el corredor salvadoreño solo corre en una calle, no corre cuadrado. Y estos majes querían cuadrado, pero iban a tener que agarrar otra calle, porque nosotros íbamos a agarrar la arteria principal, que era la Vermont. Y esa es nuestra arteria, ¿verdad? Entonces, no hacerla muy larga ya. Y creo que en ese entonces también creo que hubo un conflicto entre la comunidad coreana. Entonces eso como que Y me acuerdo que, bueno, fue un esfuerzo. Requirió de mucha comunidad que se uniera. Y fue bonito porque esa polarización política la pusimos a un lado. Nos juntamos y fue un hecho el corredor salvadoreño. Salimos a votar a nivel local, hicimos presencia, limpiamos la calle. Y cuando menos sentimos, pues se renombró ese pedacito a corredor salvadoreño. Y gracias a líderes comunitarios. Y entonces, como Oscar Domínguez, Raúl Claro, anduvo involucrado ahí. Y entonces lo que pasó que quedó el corredor salvadoreño y ahí comienzan la 11 y la Vermont. De tanto hostigamiento, eventualmente dejó de existir la 9 y la Vermont. Y ahí completa gentrificación. Es triste porque ahora hay nuevos, no sé si están construyendo, ya construyeron nuevos apartamentos, pero han desplazado toda esa comunidad que vivía ahí, toda esa comunidad que se juntaba ahí. Y ahora hay gente que pasea sus chuchos que no se ven como usted o como yo. Entonces, lo único que se aferraron fue a la 11 y la Vermont. Y me imagino toda esa gente ahí que vende. Son gente que viven ahí cerca. Y con esta gran inflación y pues con la gentrificación que le han subido los precios a la renta.
esta gente está batallando pagando mes a mes. Entonces necesitan de su apoyo y puse un video ahí con la dirección. Salgan a apoyar a la comunidad que todavía está ahí resistiendo, pero yo diría en un par de años va a desaparecer todo eso. Y es triste porque si hay mucha historia y como nada se ha documentado, yo diría que queda en el olvido todo eso. Pero quienes vivimos ahí pues sabemos el valor que ese pedacito tiene para nosotros. Hemos creado un El Salvador en el exterior. Y sí, para mí, como salvadoreño americano, parte de mi corazón está ahí, siempre con esa comunidad y con esa gente. Pero ya cuando esa gente ya no existe, ya no esté allí viviendo, ese lugar ya no va a existir para mí. Entonces salgan a apoyar mientras está y déjenme saber si quieren o escuchar más anécdotas pasadas así de experiencias vividas. Vamos. Eso fue la 9 y la Vermont.